porque pues cuando uno revisa, como ustedes lo hicieron en este reportaje, tanto lo que va a obtener el sindicato como lo que obtuvo la dirigencia nacional del sindicato, como los trabajadores, como la directora de la agencia, como el gobierno, pues en realidad todos perdieron, Sí. todos perdieron. De hecho, todos pierden, incluso el propio sindicato pierde, porque uno podría decir, bueno, van los salarios caídos, va el finiquito, de acuerdo con lo que dice la ley, es justo, pues está bien, pero pierden también la fuente de trabajo, la fuente de empleo, se Claro. pierde un contrato colectivo. Porque además hay trabajadores con 25, 30 años de hasta servicios. 40, hasta 40 años, hay hasta trabajadores con 40 años, otros de 35, etcétera. Entonces, sí, me parece que todos pierden y pierde la sociedad mexicana. Y me parece que también pierde el propio gobierno federal porque su intención original era rescatar esta agencia, convertirla en una agencia de noticias del Estado mexicano. Es decir, me parece que era un proyecto muy ambicioso desde el punto de vista periodístico y va a seguir habiendo un hueco ahí que no se pudo llenar. Ahí va a seguir y eso me parece que sí es una pérdida. Todos perdieron, todos perdimos en este conflicto de Notimex, la sociedad, el gobierno federal, el propio sindicato, la dirección de la agencia. Me parece que es un conflicto que, qué bueno por un lado, que se salde en el sentido de que pues no se herede un conflicto a una siguiente administración, pero me parece que pues no fue la mejor opción. Me parece que hay un fracaso ahí incluso, pero por eso creo que es importante que no se quite el dedo del renglón y que todas aquellas denuncias, más de 300, que continúan, pues se llegue a solventar, se lleguen a saldar, se llegue a una resolución. Quien haya cometido actos de corrupción, que se sepa y que se le sancione. Que si hay algo desde el punto de vista administrativo, civil o mercantil todavía que sanear, pues que se haga. Si hay algo desde el punto de vista del respeto a los derechos laborales que no se haya cumplido, que se cumpla. Pero me parece que todos los involucrados deben de rendir cuentas y ojalá la propia justicia pues fuera un poco más rápida en estos asuntos, pero me parece que hay cuentas pendientes. Se cierra Notimex, pero sí necesitamos saber si hubo actos de corrupción que perseguir y que castigar, y también las responsabilidades laborales, administrativas, civiles, mercantiles que enfrentar, pues adelante también. Sósimo, en las últimas horas han aparecido comunicaciones, principalmente de algunos excorresponsales de la agencia, creo que una veintena de corresponsales en el extranjero, que pues están levantando la mano también para ser tomados en cuenta en el finiquito de esta empresa. ¿Esos están considerados en estas 300 demandas o son además? No, las demandas sí. Es que en donde no están siendo considerados es en el finiquito de los trabajadores, que son 86. Sí. Que además aquí hay un diferendo. San Juana Martínez dice que deberían de ser solamente 32. Así es. Porque son los que emplazaron a huelga. Así es. Y es que cuando uno revisa la propia lista, pues uno también se da cuenta que se fueron incorporando a ese sindicato conforme iba avanzando el conflicto, incluso gente que llevó San Juana Martínez. Hay también ya esperando el finiquito, trabajadores que se afiliaron al Subnotimex, que incluso pues llegaron durante el periodo de San Juana Martínez. Entonces, nos da una idea de la complejidad del propio problema. Yo les llamé los gremlins, les echaban agua y se reproducían los sindicalistas demandantes en Notimex. Yo creo que por eso me dejaron de hablar, pero es importante entender esto. Estas 300 demandas seguirán activas y quien se tendrá que hacer cargo de ellas será el órgano administrativo de liquidación. Así es. Es decir, el Estado mexicano no puede desentenderse de todo este conjunto de procedimientos administrativos, civiles, de cualquier índole, pues porque seguirán abiertos y seguirán siendo parte de lo que fue Notimex para el Estado mexicano. Sí, decíamos, el conflicto continuará, o sea, son 300 demandas, algunas sí, hay varias laborales, hay otras que son de carácter penal por corrupción y de hecho son las que más interesan en el sentido de que si hay alguien que tenga que responder ante la justicia por malversación de fondos, pues que lo haga. Claro. Pero hay también incluso de carácter mercantil, hay por ejemplo aquellas que han entablado clientes de Notimex en contra de la agencia, pues simple y sencillamente porque ya no funcionó la agencia, ellos pagaron un servicio que ya nunca se les entregó, por ejemplo. Están también de proveedores
demandas de proveedores contra el propio Notimex, etcétera. Entonces, decíamos, son muchas denuncias que tendrá que enfrentar el organismo que se haga cargo de la liquidación de Notimex. Y en ese sentido, decíamos, pues se trata de una pérdida para todos y sería también importante, pues, que dieran la cara a aquellos, el anterior líder sindical, Conrado García Velasco. Sería importante que también diera la cara por estos hechos y, por supuesto, que el anterior director de Notimex, Alejandro Ramos, y señalar esa parte también, o sea, importante que se cumplan los derechos laborales, que se le cumpla al propio sindicato, pero también me parece que hacer una crítica al propio sindicato, a los propios trabajadores, en el sentido de que, bueno, pues durante mucho tiempo Notimex fue meramente una extensión del propio poder político, no había de Notimex incluso pues algún trabajo que uno pudiera recordar de cobertura, de investigación periodística, y pues sí, me parece que es algo que también tendría que reflexionar los propios trabajadores del sindicato. Pues ahí está, le vuelvo a invitar a usted que nos ve, que nos escucha en esta mesa de investigación contra línea y sin censura, a que se acerque al número más reciente de la revista Contralínea, para que vea este reportaje interesantísimo. Le digo, a mí me da envidia de la buena ver que ellos sí pueden hablar con todos los actores, yo no, porque algunos me escupen a la cara y otros hasta me avientan a sus perros. Entonces, pues léalo, es creo que lo más integral que se ha hecho en torno de este conflicto en los medios mexicanos, y eso es algo que se le reconoce a los colegas de Contralínea. Bueno, y otro tema